Apocalipsis capítulo 3. Voy a estar leyendo verso 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, queremos rogar tu bendición, Señor, en este momento. Enséñanos, Señor, y aplica tu palabra a nuestros corazones a través de esta carta a la iglesia de Sardis. Despierta, Señor, nuestro espíritu. Despiértanos, Señor, con celo, con amor, con diligencia hacia ti a través de tu palabra. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, seguimos avanzando. Entonces, ya llegamos al capítulo 3 de Apocalipsis y llegamos a esta carta, a la carta de Sardis, que tiene un mensaje supremamente importante, como lo tuvo para ellos, para nosotros también. Tenemos que estudiar, hermanos, esta carta y aplicarla a nuestros corazones, porque el tema que el Señor trata aquí es un tema serio. No que los otros no hayan sido serios e importantes, pero este es el que tenemos frente a nosotros en esta tarde, un tema supremamente serio, un llamado de atención, un llamado al arrepentimiento para una iglesia que está realmente, como decimos nosotros, echando para atrás. Vamos a verla en el mismo orden que hemos tenido. Primeramente el encabezado, porque como ya hemos aprendido, el encabezado de estas cartas es supremamente importante, no solamente para distinguir a nuestro Señor, sino para la aplicación o para el contenido de la carta. Entonces, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Una vez más, la figura de Cristo que aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, donde allá se nos mostró la figura completa. Pero hemos visto que en cada carta se utiliza una parte de la figura, precisamente para llamarnos la atención a algún tema particular que hay allí, para mostrarnos quién es el Señor, que no se nos olvide quién es Él. Noten que uno de los problemas que nos está planteando aquí estos encabezados es que se nos olvida, por lo menos temporalmente, quién es Cristo, y por eso mismo empezamos a andar equivocadamente. A cada una de las iglesias se les ha recordado quién es Cristo, y aquí otra vez se nos muestra quién es Él, para bien o para mal. Para bien, porque cuando muestra su poderío, entonces la iglesia puede animarse en que está cuidada por ese poderío del Señor. O para mal, porque si nos amenaza, el que nos amenaza no es cualquiera. El que nos está amenazando es alguien que tiene ciertos poderes que están mostrados precisamente en el encabezado. Así que para mal puede ser para destrucción. Este encabezado puede ser para destrucción o bendición. Para la iglesia, bendición, pero aún así se nos promueve que pensemos en el Señor Jesús tal y como es presentado aquí en la figura
para que esa representación bíblica haga su efecto en nosotros, hermanos, y tengamos confianza cuando se trata de eso, cuando es para bien, o que las amenazas sean tomadas en serio, cuando sea para mal. Que tomemos en serio las amenazas, hermanos, y como dirían los puritanos, este es un buen indicador para saber cómo está nuestro corazón. Si nuestro Señor nos amenaza en la Biblia y no nos pasa nada, no sentimos nada, no nos afectamos ni en las emociones, ni en la mente, ni de ninguna manera, así que estamos endurecidos. Dos cosas se nos presentan en esta oportunidad. La primera, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya les di una explicación rápida en su momento, que esta es una forma figurada de decir que tiene la totalidad del Espíritu Santo. En definitiva, en toda la Biblia podemos ver que el Señor se representa en muchas formas con el número 7. Entonces no es un error decir que el número 7 es el número de Dios, o el número que representa mejor las cosas de Dios, o algo así. Se asocia con algo perfecto o completo. Siempre que se menciona el número 7 es algo completo, por ejemplo, ¿sí? O algo perfecto. Por tanto, decir que Él tiene los 7 espíritus de Dios significa que lo tiene a la perfección o en su totalidad. Eso es lo que nos quiere decir. Decir que Él tiene los 7 espíritus, es decir, que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, eso es algo que se enseñó en el ministerio del Señor desde que estaba en su ministerio en esa parte terrenal. Si lo pensamos, dice, por ejemplo, Juan 3:37, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora bien, aunque ese pasaje suena general, por el contexto, por supuesto, Juan capítulo 3, sabemos que está hablando de Cristo y que nos está diciendo que Cristo no tenía el Espíritu por medida. Recuerden que el Señor fue bautizado también en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre Él y la idea es que Él no tiene el Espíritu por medida. Estas palabras nos muestran que Él tiene la totalidad del Espíritu Santo. Ahora, si podríamos pensarlo así. Si pensamos solamente en Juan 3:34, donde dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y si preguntamos, ¿cuál es la medida del Espíritu que tiene Cristo? La respuesta nos la está dando Apocalipsis. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, que Cristo tiene la totalidad del Espíritu Santo. En su ministerio terrenal, fue bautizado con el Espíritu Santo y entonces en Juan 3:36 nos muestra precisamente que su predicación iba impregnada con el Espíritu Santo, porque dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero entendíamos esta mañana también, hermanos, cómo al Señor Jesús se le dio al Espíritu Santo como la promesa del Padre. Se le cumplió. Dios Padre le dio el Espíritu Santo a Él para que lo dispensara a su iglesia. Entonces, en este punto, podemos decir que el Señor Jesús tiene o los 7 espíritus de Dios, o si lo pensamos literalmente, según Juan, si lo pensamos literalmente, tiene todas las medidas posibles del Espíritu Santo. El Señor Jesús tiene todas las medidas. El punto principal de esta figura, como en los otros encabezados, es que algo tiene que ver esto con lo que va a seguir. Algo tiene que ver esto con la enseñanza que se le va a dar a Apocalipsis, con la carta. Para bien o para mal, el Señor Jesús tiene el Espíritu Santo. El hecho de que el Señor Jesús mencione esto en el encabezado significa que algo tiene que ver con la carta que le escribe a Sardis, para bien o para mal, para ella. De manera general, antes de entrar en el cuerpo, podríamos decir, bueno,
Si Él da el Espíritu, si Jesús es el que da el Espíritu, si Jesús es el que controla el Espíritu, entonces Él puede controlar las medidas que nos da. Por supuesto, en la Escritura, en los Evangelios, nos manda a pedirle el Espíritu Santo, lo cual en términos normales es algo maravilloso porque sabemos que Cristo nos lo va a dispensar. Es más, Cristo dice que si lo pedimos al Padre, Él nos dará el Espíritu Santo para santificarnos, el Espíritu Santo para crecer como iglesia, el Espíritu Santo para servirle, pero también lo puede quitar. El Señor Jesús también puede quitar su Espíritu. Para bien o para mal, Él tiene el control precisamente del Espíritu Santo al interior de la iglesia. Y podemos pensar en esto, hermanos, de manera general como iglesia o de manera particular. Pensamos en esos hermanos que están endurecidos, que escuchan la palabra y como dicen los abuelos, le entra por un lado y le sale por el otro. ¿Cómo está su relación con el Espíritu? Seguramente lo está contristando, lo está rechazando, lo está apagando. Y el asunto que estamos viendo aquí es que el Señor Jesús tiene el control, así mismo como tiene el poder de darlo, tiene el poder de retenerlo. La segunda expresión es, y las 7 estrellas, es decir, el que tiene las 7 estrellas. Esta es una figura que él mismo explicó en el capítulo 1 y le gastamos un poquito de tiempo a analizarlo. En el capítulo 1, Juan dice que el Señor tenía en su diestra 7 estrellas, verso 16. Y nos dice otras cosas, y de su boca salía una espada aguda, y su rostro, bueno. Pero en su diestra, cuando él miró la mano derecha de la figura que estaba viendo, vio que ahí tenía las 7 estrellas. ¿Cierto? En el verso 16. Unos versos más adelante, el Señor Jesús explicó esa figura. En el verso 20, dijo, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Es decir, que explicó con una figura, otra figura. Porque entonces, con esa explicación diríamos, cada iglesia entonces tiene un ángel. Y bueno, eso nos complicaría, ¿no? Es el ángel de la guarda, ¿cuál ángel? ¿Cuál tenemos nosotros? Miguel, Gabriel, ¿cuál? Bueno, eso nos complicaría. Pero en aquel momento decíamos, bueno, y entonces, ¿cuál es la interpretación de la segunda figura? La primera figura fue explicada con la segunda. Las estrellas son los ángeles. Y ahora, ¿cómo explicamos esta? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué entendemos por los ángeles, cierto? ¿Quiénes son entonces los 7 ángeles? Otra vez el número 7, lo completo o lo perfecto, ¿cierto? O sea, podríamos decir todos los ángeles o todas las estrellas, pero aquí respondemos, son los pastores de la iglesia. Ya sea entendido como el ministerio pastoral, que debería entenderse así, porque la idea de las Sagradas Escrituras nunca es un pastor, sino pluralidad de pastores. Entonces, al mencionarlo en singular, nos podría hacer pensar que se le está mandando al pastor. Pero si la idea es que cada iglesia tenga varios pastores, entonces, claro, ahí no nos cuadraría. Entonces, más bien podríamos entenderlo como el ministerio pastoral o los pastores de la iglesia. Los 7 ángeles o los 7 pastores son todos los pastores, un número perfecto o completo del total de ellos. O sea que el Señor Jesucristo tiene a todos sus pastores en la mano. Y esta figura es maravillosa, otra vez, para bien o para mal. ¿Qué nos dice el Señor de los ministros? Que los tiene en su mano. Los tiene en su mano derecha, lo que significa que está al control de ellos. Él es entonces el que da pastores o quita pastores, hermanos. Otra figura que también puede ser para bien o para mal, porque si los da, bien, pero si los quita, mal. Si el Señor quita los pastores de una iglesia, será para el mal de esa iglesia, ya sea como sea, a través del pecado, a través de la muerte. Puede quitar, los ha quitado en la historia de la iglesia. Hemos conocido iglesias que llevan años sin pastor y
La situación es terrible, precisamente porque Él ha diseñado una iglesia que está conformada por pastores y ovejas. Las ovejas no pueden estar entonces solas, no pueden estar solas. Ahora, si me adelanto un poquito aquí, puedo decir, para bien, que la iglesia debe gozarse en tener pastores. Así le jalen las orejas. Así a usted no le guste lo que ellos hagan, porque eso es una bendición. Porque Cristo los tiene en su mano, porque Cristo los tiene al control. Usted puede tranquilizarse de los pastores que tienen, porque estos han sido dados por Cristo. Y si la iglesia ha puesto a sus pastores a través de los métodos bíblicos, es decir, obedeciendo a Cristo, pues la iglesia puede estar tranquila que sea lo que sea que ustedes tengan ahí al frente, Cristo está al control de esos pastores, los tiene en su mano derecha. Entonces la iglesia puede descansar en el hecho de que son de Dios, son de Cristo, Cristo los tiene en su mano, Cristo está al control de ellos. Contrario cuando las iglesias no nombran pastores bíblicamente, ¿cierto? Hay iglesias que nombran pastores pidiendo hojas de vida, por ejemplo. ¿Sí? Hay iglesias que nombran pastores contrario a lo que dice la Escritura. Hay iglesias que ven que la Biblia dice, por ejemplo, que hay cierto rasgo que no se debe dejar en un pastor y lo nombran. Eso ya es contrario, eso ya es otra cosa, porque entonces ahí sí ya de entrada podemos tranquilamente decir que seguramente es un falso maestro. Podemos decir tranquilamente que aunque no sea un falso maestro, es un hermano que no debería estar ahí. Pero cuando la iglesia ha hecho esto a través de los mandatos de Cristo, puede estar tranquila y puede gozarse, porque es un regalo de Cristo para la iglesia, como lo leemos en Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 11. En el verso 8 leemos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. Y luego verso 11, y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra oración debe estar en Cristo, que Él bendiga a la iglesia a través de sus pastores, ya que los tiene en la mano derecha, ya que los tiene al control. Ahora, noten, hermanos, la relación con las dos figuras, porque en esta carta nos quiso hablar de dos figuras también como en otras. Dos, tiene el Espíritu y tiene a los pastores. Dos figuras que se presentan juntas aquí para la iglesia de Sardis. Dos cosas que hay que prestarle atención. ¿Qué necesita Sardis? ¿O qué le falta a Sardis? ¿O dónde está el problema con Sardis? ¿O dónde estará el gozo de la iglesia de Sardis? ¿Algo con el Espíritu? ¿Algo con los pastores? Algo tiene que ver con estas dos figuras, hermanos. Ahora, el hecho de que Cristo tenga la totalidad del Espíritu Santo y la totalidad de los pastores en sus manos, podemos, hermanos, pensar que Él puede obrar poderosamente en cualquier iglesia. Él puede bendecir poderosamente cualquier iglesia, porque dispensa su Espíritu y lo dispensa también a través del ministerio pastoral, lo cual será una bendición para la iglesia. En segundo lugar, veamos la reprensión a la iglesia de Sardis. Valga decir, hermanos, que llama poderosamente la atención que el orden de esta carta cambia. El orden cambia aquí. En las cartas anteriores el elogio iba primero, pero ahora viene aquí la reprensión. Ya que si les digo, hermanos, voy a seguir la misma estructura de los otros sermones, ya aquí vemos un cambio. Viene la reprensión primero. Y seguramente, hermanos, esto es por lo mal que está la iglesia de Sardis. Por lo mal que está.
Es decir, que hay que tratar primero este asunto porque es urgente. Es urgente que se trate con el pecado que hay en esta iglesia y se resuelva ese asunto. La inversión del orden le pone peso a lo que Cristo le quiere decir a esta iglesia en cuanto a lo que está mal. Por lo tanto, en las otras podríamos decir, qué bueno que esta iglesia tiene esto y aquello y luego pasar a lo negativo. Aquí toca entrar primero a lo negativo. Esto está mal, esto está grave, hermanos. ¿Qué dice el Señor a la iglesia de Sardis? Verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Luego, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué significa esto de que Sardis está muerta? ¿Acaso no es una iglesia de Jesucristo? Bueno, recuerden que es un lenguaje figurado. Entonces a veces no podemos llevar las palabras hasta su máxima expresión o a su máximo significado. Hay que buscar darles balance a las palabras que se encuentran aquí. No podemos darle una interpretación literal absoluta, porque si decimos que Sardis está muerta, así totalmente, entonces ahí no hay cristianos ni nada, no es ni una iglesia. Pero no es lo que quiere decir, porque más adelante dice, esté atento de lo que todavía no se ha muerto. Dice, escríbale al ángel de la iglesia, y él dice que él tiene a los pastores en sus manos, o sea que ahí hay un pastor de Cristo, unos pastores de Cristo, así que no podemos llevarla al extremo, pero pues sí, aquí hay algo grave, aquí hay algo terrible. Lo inicial es ver el reclamo tan terrible que el Señor le hace. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa eso? Que esta era una iglesia hipócrita. Eso es lo que significa en primer lugar, que esta era una iglesia hipócrita. En primer lugar, ¿por qué? Porque noten, había ganado un buen nombre. Tenía una buena fama de ser una buena iglesia. Pero el que conoce sus obras le dice que eso es un solo nombre. Tienes nombre de que vives, pero es un solo nombre. En realidad, estás muerto. ¿No recuerda lo que le dijo el Señor a los fariseos cuando les dijo esto? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hipocresía. Los fariseos se mostraban como algo hermoso, pero en realidad el Señor dice, no, pero por dentro ustedes están horribles. Y lo único que hay es mortandad, muerte. Esta iglesia entonces, hermanos, tenía mucha muerte espiritual en su interior, caracterizada por la hipocresía que tenían. Recuerden, hermanos, hemos dicho que un pecado de iglesia es aquel que cometen hartos hermanos en la iglesia o toda la iglesia. Pero a veces podemos decir que un pecado de iglesia es los que cometen hartos, aunque no todos. Recuerden el principio de representación que hay en la Biblia. De todas formas, el hecho de que hartos hermanos estén cometiendo un pecado, pues a esa iglesia se le adjudica ese pecado, así hayan 20, 30, 40 que no lo cometan. Ese es el pecado de esta iglesia. ¿Yo soy parte de esta iglesia? Sí. Entonces es mi pecado. Pero yo no lo cometo puntualmente. Sí, pero lo está cometiendo mi codo, mi rodilla, mi hermano que está a mi lado. Así entendemos entonces los pecados de iglesia. Un pecado que comete toda la iglesia o un buen grupo,
aunque hayan algunos quienes no lo cometen, pero el hecho de que el grueso de la iglesia lo esté cometiendo, lo hace un pecado de iglesia. Ahora bien, esto es lo que tenemos aquí. Hay un buen grupo de la iglesia de Sardis que estaba muerto. Estaba muerto, hermano. Esto nos recuerda, por ejemplo, como cuando tiene uno gangrena en un pedazo, en una parte del cuerpo de uno. ¿Qué es eso? Que se está muriendo por pedazos. Y ya hay pedazos, mal. Hay pedazos que ya hay hasta que amputar del cuerpo. Porque no solamente están muertos, porque no solamente ya no se va a regenerar, sino porque va a seguir dañando el resto que está vivo. Entonces hay que quitarlo y por eso entendemos esta palabra amputar de una manera terrible cuando hay que sacar algo de allí. Ahora, ¿por qué digo que era un buen grupo y no todos? Porque el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que están diferentes, estaban diferentes, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ahora, note que este pasaje nos habla no solamente de que no era toda la iglesia, sino que nos explica un poquito más qué es eso de que están muertos, que mancharon sus vestiduras. Mancharon sus vestiduras, el resto lo manchó. El resto tenían vestiduras espirituales sucias. Estaban corrompidas de pecado. Entonces, había un gran grupo que era hipócrita, que se mostraban como buenos, como iglesia, pero en realidad estaban mal espiritualmente, estaban sucias sus vestiduras. Había un gran grupo que hacía las cosas sin el corazón, era solo nombre. Es decir, había en la iglesia hipocresía y decadencia en la religión. Esos son los pecados que el Señor le imputa a esta iglesia, hipocresía y decadencia en su religión. Esta iglesia había ganado buena fama, esto entonces en su pasado, podía ser su pasado inmediato, pero igual pasado. Tenía una buena fama como una iglesia que tenía una religión viva, una buena fama como una iglesia que tenía pureza doctrinal, unidad entre los hermanos, virtudes cristianas, fidelidad en los cultos, decencia y orden, etcétera, santidad, santificación, pero eso ahora en los más era solo nombre. Solo nombre. Algo así como si nosotros dijéramos, no, yo hace años conocí por allí una buena iglesia, pero ahora va uno, ya no hay nada. Hermanos, y esto es lamentable porque note que todas estas iglesias de las que hemos estado hablando y seguimos hablando son iglesias que quedaban en Turquía. ¿Y qué hay en Turquía ahora? ¿Cierto? Esta iglesia en realidad no era lo que decía ser. No era lo que decía ser. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Y entonces, si no estaban muertos del todo, porque aún tienen la oportunidad de arrepentirse, o si bien algunos no estaban muertos del todo, sus almas estaban moribundas. Sus almas estaban en una decadencia profunda. Había una gran muerte en sus ministros, había una gran muerte en su membresía, en su ministerio, había una gran muerte en sus oraciones, en sus predicaciones, en sus conductas, una gran muerte en las personas, por ejemplo, al oír la palabra del Señor, una muerte ahí para escucharla, para orar, para relacionarse con los santos, había una gran muerte y la poca vida que había ahí estaba por morirse. Lo poco que había de vida en la iglesia de Sardis estaba muriendo, porque note lo que dice el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, había muchas cosas malas ya al interior de la iglesia y lo poco bueno que quedaba también iba en decadencia. Lo poco bueno que había se estaba acabando también.
Hermanos, y esto es claro, yo creo que esto es claro, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tratamos de aplicar esto a nuestras vidas, ¿de qué se trata? Se trata de personas que están aquí, pero no están aquí, que no están adorando con el corazón, que no obedecen al Señor, que tenemos un nombre de iglesia reformada, que hoy por hoy es un gran nombre, porque hay momentos donde eso no sirve para nada y es mejor cambiarse el nombre. Pero tenemos un nombre ahí de iglesia reformada y de gente que no viene a los cultos, gente que vive peleando unos con otros, gente que no le hace caso a la palabra, gente que no son columna y baluarte de la verdad. Eso es claro, cómo están nuestros cultos, cómo están nuestras relaciones, cómo no está nuestra relación con Dios. Mire, hay hermanos que uno les pregunta, ¿usted hace devocional? No. Entonces, ¿qué nombre tenemos? Y en realidad, ¿qué somos? ¿Cómo podía la iglesia solucionar este mal tan terrible? Dos cosas le dice el Señor. Una, sé vigilante. Esto es, hermanos, que una de las cosas en las que ha fallado la iglesia es en estar atenta. O dicho al revés, que uno de los males que tiene la iglesia es ser una iglesia descuidada. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Estoy haciendo lo que debo o no? ¡Oh! Hermano, ¿usted está cumpliendo sus deberes para con Cristo? Ni siquiera sé cuáles son mis deberes. Eso es ser una persona descuidada. Es una iglesia que se empezó a morir. Como les decía ahora, como cuando uno tiene una pequeña gangrena, pero no estuvieron atentos, no estuvieron vigilantes del cuerpo y empezó a morir más partes del cuerpo poco a poco. Debían haber amputado un dedo, debían haber amputado un pie y resulta que no lo hicieron, fueron descuidados. Entonces el mal siguió creciendo, siguió avanzando en el resto de la iglesia y ahora entonces el mal era más grande. El descuido, miren hermanos, es un terrible pecado para una iglesia o para el cristiano. Descuido de los cultos, que ya no voy a los cultos o si voy, no hago lo que tengo que hacer bien, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos que se duermen, están aquí, pero ¿para qué están aquí? Para dormir, esta es la guardería de ellos, ¿sí? Vamos a la guardería reformada, vida nueva, ¿sí? A eso es que vamos. Entonces es gravísimo. Tiene una gangrena pequeña, pero luego se vuelve mal, porque ahora son hartos los que se duermen. Entonces se está complicando. No estuvieron vigilantes. Es un descuido. Un descuido en los cultos o, por ejemplo, un descuido en el servicio. Un descuido en el amor a los hermanos. Ya no me cercioro si los amo bíblicamente. No tengo una buena relación con los hermanos. No tengo una buena comunión con los santos, pero no importa. Si me acerco a un hermano, salimos peleando, pero no importa. Somos una iglesia reformada. Todo está bien, no pasa nada. No, hermanos. Descuidos en todos mis deberes para con Dios y el prójimo son síntomas, como lo dice figuradamente este pasaje, de una muerte espiritual. El abandono de mis deberes, ya sea el abandono total o el abandono negligente de mis deberes espirituales, a eso el Señor le llama muerte. Puede ser lenta, pero es muerte. Es muerte. Sé vigilante, le dice. No seas descuidado, estas cosas son muy valiosas. Hay que vigilar, si hay mal ahí, hay que corregirlo pronto. Vigilante, primeramente. 2, hay que arreglar lo que está mal. Lamentablemente muchos hermanos en su dureza se han acostumbrado a detectar el problema, pero no mueven un dedo para arreglarlo. Sí, hermanos que dicen cosas como, por ejemplo, no, pastor, yo ya no hago devocional como antes. Bueno, ¿y qué está haciendo? No, nada. Pues bueno, bien que ve el problema, pero tiene que hacer algo. Pastor, que yo antes evangelizaba y ahora no. Y entonces, pues toca hacer algo, toca tomar medidas. Lo contrario es que somos simplemente oidores, como dice Santiago, pero eso es un engaño, ser oidor y pensar que uno está bien porque está oyendo de pronto una buena predicación, pensar que uno la escucha y que por eso está bien, es un simple engaño.
hay que llevarlo a la práctica. En este caso, arreglar lo que está mal. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Noten, además de dejar el descuido, es necesario tomar medidas en cuanto a lo que está mal, especialmente esas pocas cosas que faltan por morir. Esto es que las obras que la iglesia hacía, aunque había obras, esas obras estaban también moribundas, y se explica en la expresión, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces note, no es que la iglesia ya no se reunía, pues ese también es un síntoma, ¿no? Hebreos capítulo 10, verso 24 dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, hermanos, ya no hay solución, ya no hay bendición. Cuando uno peca deliberadamente, el Antiguo Testamento le llama a eso pecar con la mano alzada. Es decir, pecar con alevosía. Si ya estamos pecando con alevosía, eso es otra cosa. Eso es otro nivel. Entonces, no era, hermanos, que la iglesia no se congregaba, no era que la iglesia no oraba, no era que la iglesia no hacía lo que tenía que hacer, pero dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, el punto es que la manera como hacían las obras no era bíblica del todo. Habían obras, pero no eran bíblicas del todo. Por ejemplo, las razones por las que las hacían no eran santas. Por ejemplo, podemos recordar Filipenses cuando Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. No son razones bíblicas, no son razones buenas. Las motivaciones no eran correctas del todo. Mucho ya no lo estaban haciendo por amor, como se le dice a la iglesia de Éfeso, que ha dejado su primer amor, sino que ya lo hacen por costumbre. Entonces ya tenemos una iglesia que asiste, porque pues ya llevo 30 años asistiendo, ¿qué más hago un domingo por la mañana? ¿No? Pues sigue asistiendo, sigue yendo, pero no pone el corazón en eso, no pone el amor en eso, no lo hace con el cuidado que tiene que hacerlo, lo hace por hacerlo. Y entonces el Señor Jesús dice claramente, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, que las obras que ellos estaban haciendo les faltaba mucho. Se estaban quedando cortas para el estándar bíblico. O como alguien dice, había cuerpo pero no había alma, había sombra pero no había sustancia, había cáscara pero no había grano, les faltaba el interior. Sus obras estaban huecas, sus obras estaban vacías. Y claro, mire, más difícil, ¿no? Yo me imagino que si hubiéramos conocido la iglesia de Sardis diríamos, ¡qué buena iglesia! Pero el que tiene ojos de llama de fuego dijo, no. Tienen nombre de que viven, pero están muertos en realidad. No era una buena iglesia. Tenían todas estas obras, pero no eran perfectas delante de Dios. Por ejemplo, sus oraciones no estaban llenas de santos deseos. Sus oraciones eran oraciones simplemente mecánicas, aprendidas ya. Sus ofrendas no estaban llenos de un verdadero amor por Dios y por aquellos que son beneficiados. No tenían ese amor. Sus días de reposo no estaban llenos de la debida devoción. No estaban guardando el día del Señor de corazón. No había sentimientos adecuados para adorar a Dios y servirle. Verdadero amor. Verdadero amor. Un corazón que se mueva de acuerdo al tema que está hablando tanto el himno como la palabra. A mí me preocupa eso porque noté que últimamente les he hablado del amén y los hermanos no dicen amén. ¿Dónde tienen la mente cuando yo les digo que Cristo es maravilloso y nadie dice amén? No dicen amén. ¿Dónde tienen el corazón? ¿Dónde tienen la mente? ¿Cierto? Si lo notan, vacío. Un corazón vacío. No hay sentimientos adecuados para adorar al Señor. No nos
admiramos de su gloria y no nos admiramos de su misericordia para conmigo, para con cada uno. Ya no nos admiramos, como que esto es tan normal ya, ¿cierto? Todo eso debía ser cambiado y transformado. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que debía dejar el descuido y debía corregir lo malo y debía arrepentirse. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, dice el Señor. Noten, hermanos, una vez más, la meditación y el agradecimiento como camino hacia el arrepentimiento. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdese de las bendiciones que le ha dado el Señor. Acuérdese de las provisiones espirituales que ha recibido del Señor. Acuérdese del perdón de pecados. Acuérdese de la vida eterna, de la santificación, de la justificación, de la adopción, de la bendición del Espíritu Santo, de Cristo mismo que se dio por usted. Acuérdese de eso y arrepiéntase. Acuérdese, haga memoria de eso y sea agradecido, y entonces arrepiéntase de ser un hipócrita. Arrepiéntase de querer mostrarse como un buen cristiano cuando el que conoce todo sabe que no es así. Y él mismo dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Si me preguntan a mí, yo creo que un gran número de hermanos está así. Hermanos y hermanas de esta iglesia está así. No me preguntaron, pero se los digo. Yo creo que un gran número de hermanos son sardis. Están así, con una vida hipócrita. Una vida donde se presentan aquí ante el Señor como creyentes, pero cuando uno ve no hay obediencia, no hay cambio, no hay transformación, no hay mejora. Por el contrario, hay decadencia. Lo poco que se veía bueno en un hermano hace unos años y de que de pronto nos animaba porque decíamos, en unos años tal vez va a venir a ser un líder de la iglesia, se ha difuminado, se ha ido. Ahora decimos, ¿y yo por qué pensé que ese podría ser líder? ¿Y yo por qué pensé que este hermano podría servir? Cuando no sirve, no hay nada. Está vacío, está hueco, amados hermanos. Hay un gran número de hermanos de esta iglesia que está así como la iglesia de Sardis. Tienen nombre de que viven y están muertos. Su mal testimonio, su descuido en las cosas del Señor, el odio hacia los hermanos, la falta de servicio, una adoración mediocre donde vienen a dormir y otras cosas son prueba de esto. Falta mucho, hermanos. Falta mucho. Hay cáscara, pero no hay grano. Hace falta mucho. Este es un sermón para esta iglesia y para muchos que no están haciendo las cosas como deberían hacerlas. Para aquellos que son hipócritas en medio de nosotros, que defienden su fama, su buen nombre, pero que están muertos en realidad. Este llamado es para usted. Sea vigilante. Primeramente, arregle lo que está dañado en su corazón y arrepiéntase. Hoy el Señor llama precisamente a nuestra iglesia al arrepentimiento de esta manera. ¿Por qué deberíamos hacer tal cosa? Porque el Señor aquí amenaza. Claro, el que está endurecido no le interesa esto, pero se los voy a decir. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Va a haber una desgracia para esa alma no arrepentida o para la iglesia si no se arrepiente, que vendrá repentinamente. Noten, seguramente uno piensa en su pecado y cree que tiene tiempo para arrepentirse. Uno piensa en el pecado y uno dice, nadie sabe. Nadie sabe, ni el pastor sabe. ¿Cómo me va a llamar la atención el pastor si ni siquiera sabe? ¿Cierto? Seguramente uno cree que tiene tiempo para arrepentirse y entonces uno se siente confiado. Y se siente más confiado porque el Señor hasta el día de hoy no ha actuado contra mi pecado. Seguramente podemos pensar como iglesia que todo irá bien, pero el Señor nos dice, no, vendrá. Vendrá y vendrá de una forma repentina. Y precisamente lo que es peor,
que podemos estar tan hundidos en nuestros pecados que no nos demos cuenta que el Señor vino a tomar cuentas a la iglesia y ni nos dimos cuenta que vino y se fue, porque vendrá como ladrón, repentinamente. Esto nos llama la atención, hermanos, porque nos hace pensar, hermanos, que no debemos estar confiados, y sobre todo cuando le estamos dando rienda suelta al pecado. El Señor nos va a tomar cuentas. El Señor lo va a hacer. En cualquier momento lo va a hacer. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Por ejemplo, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron el don celestial, etcétera, y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que, hermanos, el camino es el arrepentimiento. En tercer lugar, veamos el elogio a la iglesia de Sardis. Y yo pienso que no es tanto como un elogio, sino porque estás dentro de lo malo. No es como las otras iglesias que había un elogio y una reprensión, no. Sino que aquí vino la reprensión y dentro de esa reprensión saca como algo bueno. Entonces no es tanto como un elogio, pero bueno, llamémoslo de esa manera para mantener alguna estructura que nos permita entender lo que hay acá. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, gracias al Señor, el que anda en medio de las iglesias ve lo mal que está la iglesia, pero también ve a los que andan bien. O tal vez no bien, pero mejor que los otros, ¿sí? En medio de tanta oscuridad que hay en Sardis, había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, lo que nos muestra precisamente que lo que habían hecho los otros era manchar sus vestiduras. Los otros se habían entregado al pecado de diferentes maneras, esa decadencia en la religión, esa hipocresía mostrándose como buenos, pero realmente se estaban entregando a lo malo. Y la conclusión de eso era que sus vestiduras estaban manchadas de pecado. Es pecado de lo que estamos hablando y por eso el Señor llama a la iglesia de Sardis a que se arrepienta. Pero en medio de tanta oscuridad había unos pocos que no habían manchado, es decir, había unos pocos que no eran hipócritas. Había unos pocos ahí que no estaban en el formalismo. Había unos pocos que no se habían contaminado con el pecado de los más. No se habían contaminado como los otros, sino que seguían manteniendo firme su profesión cristiana tal y como Cristo lo decía. Y esto es maravilloso, hermanos, encontrar esto. Ellos seguían poniendo en alto las cosas que el Señor decía. Por ejemplo, amor por Dios. Seguían cultivando el amor por Dios. Entonces tenían sinceridad en sus oraciones. Interés por la palabra del Señor. Y note que aquí el punto es estas palabras, que son las que son diferentes a hipocresía. Sinceridad, interés, obediencia sincera y pronta al Señor. A la palabra del Señor, respeto, reverencia, temor, cosa que les faltaba a los otros. Los otros simplemente tenían era nombre y querían seguir defendiendo su nombre, ¿no? Aquí lo bonito es que somos la iglesia de Sardis. Eso es lo maravilloso para algunos, sin importar cuán sucias estaban sus vestiduras, lo importante es que eran la iglesia de Sardis. Sin importar cuántos pecados terribles habían dentro de la iglesia, lo importante era eso. Pero habían unos pocos que sí eran sinceros en su adoración, que les interesaba la palabra del Señor, que tenían temor, reverencia, respeto hacia el Señor. Y eso es maravilloso. El Señor también los detectó. El Señor sabía quiénes eran, hermanos, y ese es el camino a seguir para todos. Todos debiéramos ser sinceros. Todos debiéramos amar a Cristo y cultivar amor por Cristo y por lo que Él dice que se debe amar como su iglesia. Amar a los hermanos y cuidarlos, y su obra, y su reino, y su adoración, y adorarlo con ánimo y con amor,
y estar ahí al frente, hermanos, haciendo estas cosas. Eso es lo que hay que hacer. Mantenerse fieles en los términos del discipulado cristiano. Porque eso fue lo que se nos enseñó desde el principio, pero algunos abandonaron esa fidelidad. Algunos ya no son fieles al Señor ni al discipulado que se les dio. Estos, dice el Señor, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Para esto, hermanos, debemos ser sensibles al ministerio del Espíritu Santo y el de los pastores. Jesús, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y que las dispensa para esto, para que usted se mantenga firme. Despreciar el Espíritu por encima de todo y despreciar a los pastores de Cristo es un terrible pecado que solo lo va a llevar a la decadencia espiritual, a la muerte espiritual, porque es despreciar a Cristo quien actúa a través de ellos. Por eso decíamos, era para bien o para mal el tema de las estrellas y de los espíritus. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Despreciarlo? Miren, cuando nosotros oímos un sermón y no corremos a obedecer, nos estamos endureciendo, le estamos diciendo al Espíritu, no me importa, no me importa. Y después de hacer eso durante meses y años, ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra alma? Si el Señor nos ha dado pastores que nos llaman la atención y nos jalan las orejas y nos dicen manos por aquí y por allá, y después de unos meses y un año y usted no hace caso, ¿cómo está su alma? ¿No está en una decadencia espiritual? Claro, es decadencia. Es decadencia, porque como lo hemos visto, uno nunca se queda en un lugar, en un punto espiritualmente. O va creciendo o va para atrás. Siempre. Así que aquí hay un elogio en medio de tanta maldad para algunos que se han mantenido firmes. Lo que nos enseña, hermanos, que sí se puede mantener firme. Algo como lo que vimos acerca de la iglesia de Éfeso, que hay hermanos que piensan que todos tenemos que perder el primer amor. No, habían unos que lo perdieron, pero hay otros que no. Y lo que podemos decir de esta entonces es que, hermanos, si hay unos hermanos ahí en Sardis que se han mantenido firmes, eso significa que no todos tenemos por qué ser hipócritas, que no todos tenemos por qué estar en una decadencia espiritual, sino creciendo. Si ahí habían unos pocos, aquí también pueden haber pocos. Aquí también pueden haber hermanos y hermanas fieles al Señor, fieles a los términos del discipulado cristiano, donde Él dijo, enséñeles que guarden todo lo que yo os he mandado. Hermanos obedientes, fieles, que busquen al Señor en los términos del Señor. Aquí también pueden haber. Si lo había en Sardis, aquí también. Y ese es el camino para todos. Para todos. Tanto el que tiene que arrepentirse como el que se ha mantenido fiel. La idea es seguir, hermanos, con vestiduras blancas, es decir, sin entregarnos al pecado, sin entregarnos a los pecados. Por último, la promesa para la iglesia de Sardis, versos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3 promesas maravillosas, hermanos. La primera, santidad. ¿Quieres ser santo? Va a ser santo. Note lo contrario. ¿Quiere entregarse al pecado? Bueno, ahí están todos los condenados. Hablando, por ejemplo, de falsos hermanos, de falsos pastores, la Escritura dice precisamente cosas como que ellos predican libertad, pero son esclavos de concupiscencia. ¿Qué es lo que quiere realmente un hombre, una mujer que no es de Dios? Entregarse al pecado, a la maldad. Un cristiano verdadero, alguien que ha sido salvado por Él, quiere santidad y sufre cuando peca. Y sufre cuando no hay santidad en su vida, sufre. De ahí la gravedad cuando uno ve hermanos entregados al pecado, porque dice uno, no, pues esto está gravísimo, porque ese no es el orden. Un cristiano verdadero ama la santidad aunque no la tiene.
Un cristiano verdadero odia el pecado aunque está en su corazón. Y lo odia. Y lo quiere matar. Y lo quiere acabar. Y para eso entonces no se vuelve un hipócrita, sino que sinceramente busca al Señor para que el Señor le dé libertad sobre sus pecados. Bueno, para esos cristianos verdaderos la primera promesa es santidad plena. ¿Qué deben vencer los hermanos de Sardis, no? El que venciere será vestido, dice. Bueno, deben vencer la hipocresía, debe vencer la decadencia espiritual, debe vencer sus propios pecados, y si vence, y a los que venzan, porque muchos vencerán, la verdadera iglesia vencerá, será vestido de vestiduras blancas, hermanos. Es decir, el Señor le va a dar santidad plena. Le va a dar lo que quiere. Como dice la Escritura, el Señor nos concederá los deseos de nuestro corazón. Santidad plena. Debemos entender, hermanos, que el cristiano es salvado por gracia. Entonces, en cuanto al mérito, él no tiene mérito. Él es salvado por Cristo, no por nada bueno que haya en él. Pero, escuchen, en cuanto a idoneidad, en cuanto a ser idóneo, en cuanto a trabajar y esforzarse en la santificación, hermanos, la vestidura va a mostrar que es digno, que el Señor le va a dar lo que siempre quiso. El Señor le va a dar lo que siempre persiguió. Siempre quiso la santidad, se la va a dar. Es idóneo para ello, ¿ven? Porque fue fiel al Señor, a sus mandatos. No que no cayó, pero se arrepintió y sufrió por caer. Pero más bien que se mantuvo firme al Señor, fiel a sus formas, a sus métodos, que fue sensible a su voz, como lo dice en otro lugar. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese. La recompensa será santidad perfeccionada, hermanos. Seremos santos y por fin santos y plenamente santos, libres de toda maldad, y no pecaremos más contra el Señor, no lo ofenderemos nunca más a Él ni a nadie, porque la santidad será nuestra. Tendremos vestiduras blancas como premio. La segunda promesa es el registro del cristiano. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, esto no implica que el nombre de otros sí sea borrado. Literalmente, aquellos que están en la iglesia como cristianos, pero que no son cristianos, sino sepulcros blanqueados, no están escritos en ese libro. Todo aquel que diga ser cristiano, pero no es cristiano, no está escrito en ese libro. Realmente. Más bien, ellos son los que tienen nombre de que viven, pero están muertos, totalmente y literalmente. Ellos pueden tener su nombre escrito en el registro de los bautizados de las iglesias. Ellos pueden tener sus nombres en las membresías de las iglesias y ahí tienen nombre de que viven, pero están muertos. Ellos no están inscritos en el libro de la vida. Pueden estar en una membresía, pueden estar en una iglesia, pero no en el libro de la vida. Y eso se evidencia por la manera como viven, por su hipocresía y por su decadencia, porque están muertos estando en la iglesia. Ellos, por supuesto, no vencerán sus pecados, porque ni siquiera están peleando contra sus pecados, están entregados a los pecados. Ellos no saldrán adelante de esos pecados, sino que más bien consentirán sus pecados en sus vidas y al final no serán vencedores, sino derrotados por esos pecados. Pero en cuanto a los fieles, a los que venzan estos pecados, Cristo tiene un registro de todos los verdaderos herederos de la gloria y nunca los borrará de ese libro. Y esto es una bendición enorme, hermanos, que a pesar de que caemos, de que caeremos, de que pecaremos, no nos borrará de ese registro. Nunca borrará a los suyos de ese registro. A los verdaderos cristianos no los borrará. Entonces vale la pena la lucha. Vale la pena la buena batalla, hermanos, porque nuestros nombres están ahí y seguirán ahí. A pesar de perder ciertas batallas, la guerra está ganada, seremos salvos.
tendremos la herencia, tendremos todas las bendiciones que Cristo haya preparado para los que están en ese libro, y eso será nuestro. Entonces animémonos, hermanos, a tener una vida de santidad. Animémonos, hermanos, a tener una vida sincera ante el Señor. Animémonos a pelear la buena batalla y a vencer, hermanos. Ni siquiera pelear por pelear, hay que pelear para vencer. Hay que pelear para matar el pecado, hay que pelear para quitarlo de nuestras vidas. Animémonos porque la recompensa es maravillosa. Pero noten, hablando de temas como la santificación, es Dios conmigo. Tengo que esforzarme, tengo que luchar, tengo que guerrear. Y la tercera promesa, hermanos, es la gloria del cristiano. ¿Cuál es nuestra gloria? Bueno, que Cristo mostrará nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Lo mostrará, miren, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo hará como juez, por ejemplo, declarando nuestra inocencia, nuestra salvación. Venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Esta es la manera como el Señor lo pondrá en alto. No se avergonzará de nosotros. Esa es nuestra gloria. No se avergonzará. Publicará nuestro nombre. Caso contrario, recuerden, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso para los que se avergüenzan, pero para los que aman verdaderamente a Cristo, hermanos, pondrá nuestro nombre en alto, lo pondrá frente a su Padre. ¿Y qué mayor gloria podemos esperar que ser presentados delante del Padre y delante de los ángeles como aquellos que han sido perdonados por Cristo y que vencieron y que salieron victoriosos? ¿Qué mayor gloria esperamos? Es decir, el día de la salvación, hermanos, la idea no es estar ahí y no pasará, que este fue un derrotado, pero aquí está salvado. No, al que venciere, dice el Señor. Hay que vencer, hay que luchar. Y esta es una hermosa bendición, hermanos, que Cristo, siendo tan glorioso, tan maravilloso, tan perfecto, dice que no se va a avergonzar de confesar nuestro nombre ante Dios Padre y ante sus ángeles. Hará público nuestro nombre como aquellos que han peleado la buena batalla de la fe y han salido salvos, han salido victoriosos por la gracia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hermanos, esto es para nosotros. ¿Cómo está su corazón? Hermanos, reflexione, caiga en cuenta hoy. Porque lo más lamentable es que si usted es de esos hipócritas, querrá seguir por ese camino, quiera el Señor que esto le ponga freno. Y más bien recapacite esta tarde y tenga una relación diferente con Cristo, como lo está mostrando aquí en este pasaje de la iglesia de Sardis. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta carta que escribiste, Señor, para la iglesia de Sardis, pero que también el Espíritu lo dice a las iglesias. Padre, recibimos esta palabra con temor y temblor. Hay mucha maldad en nuestros corazones, hay mucha hipocresía en nuestros corazones, hay mucha decadencia espiritual en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por esta carta, por llamarnos la atención, por poner en alto, Señor, que algo hay que hacer, que debemos tomar alguna decisión. Gracias por mostrarnos el camino, por iluminarnos, por mostrarnos el problema y la solución y además las promesas. Padre, que todo esto deje su huella esta tarde en nuestros corazones. Aplícalo a nuestra conciencia, Señor, y que este día tomemos decisiones conforme a lo que acabamos de estudiar, de ser vigilantes,
de afirmar lo que está bien, de arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de esta iglesia, de cada uno, Señor, de todos y cada uno de nosotros, y llévanos a este arrepentimiento sincero. Padre, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.